Lidia caminaba con la cabeza erguida, la armadura reluciendo bajo las luces frías del hangar principal del crucero de guerra Caron. Sus ojos plateados y su postura marcial imponían respeto a todos los que la veían pasar. Era una guerrera de élite, una de las pocas que habían sobrevivido a las campañas más brutales contra las hordas de Krael. Sin embargo, tras esa coraza de fuerza, su cuerpo escondía una debilidad que la estaba consumiendo. Un dolor constante, localizado en lo más íntimo de su ser, la perseguía día y noche, impidiéndole encontrar descanso. Ningún sanador de su especie había podido darle una respuesta. Lo llamaban la cicatriz invisible, una especie de bloqueo interno que ni las más avanzadas técnicas médicas draconianas lograban entender. Lidia nunca hablaba de ello. Ni con su comandante, ni con sus hermanas de armas. Jamás permitiría que alguien la viera como débil. Pero cada noche, cuando se quitaba la armadura y quedaba sola en sus aposentos, caía de rodillas, apretando los dientes mientras el dolor se intensificaba, como si algo la estuviera rasgando por dentro. A veces se preguntaba si moriría así, sin que nadie supiera la verdadera causa. Ese día, el crucero había atracado en la estación neutral de Smirian Prime. Era un encuentro diplomático entre varias razas aliadas, y entre los delegados había un contingente humano. Lidia, al verlos por primera vez, sintió una mezcla de curiosidad y recelo. Había oído hablar de la extraña resistencia de los humanos, de su capacidad para adaptarse y sobrevivir a cualquier entorno hostil. Pero nunca había interactuado de cerca con uno. Fue en el salón de conferencias donde lo vio por primera vez, Damián Rivas, un joven humano de piel morena y cabello oscuro, vestido con el uniforme blanco de los cuerpos médicos de la Federación. No era corpulento ni tenía el porte de un guerrero, pero había algo en su mirada, una determinación tranquila, que le llamó la atención. Sus ojos se encontraron por un instante y ella apartó la vista, molesta por la sensación de vulnerabilidad que eso le provocó. Durante la ceremonia, el dolor volvió con una fuerza insoportable. Lidia aguantó en silencio, sin emitir un sonido, pero su cuerpo empezó a temblar. Apenas terminó el acto protocolario, salió del salón, buscando un lugar donde pudiera estar sola. Llegó hasta un pasillo aislado, y sin poder evitarlo, cayó contra la pared, apretando su abdomen bajo la armadura. Su respiración era entrecortada, el sudor corría por su frente y sus manos temblaban. ¿Estás bien? Una voz masculina interrumpió su tormento. Ella levantó la mirada y vio a Damián, que la observaba con sincera preocupación. Quiso responder con un gesto de dureza, decir que no necesitaba ayuda, pero el dolor era tan fuerte que ni siquiera pudo hablar. Él dio un paso hacia ella, evaluándola con una rapidez sorprendente. «Necesito verte», murmuró él. «Soy médico, puedo ayudarte, pero necesito tu permiso». «No, no puedes», jadeó ella, apartando la mirada. «No entenderías». «Tal vez no entienda, pero puede intentarlo», respondió con firmeza. En ese momento, otro espasmo recorrió el cuerpo de Lidia y cayó de rodillas, una expresión de sufrimiento absoluto en su rostro. Damián no dudó. La levantó suavemente, a pesar de que su armadura era pesada, y la llevó a una cámara médica de urgencia que encontró cerca del pasillo. Una vez dentro, activó los sistemas de diagnóstico humano. «No», protestó ella débilmente. «No puedes tocarme ahí, es un área sagrada para mi especie». Damián no apartó la vista. «Si no lo hago, podrías perder más que tu fuerza. Déjame ayudarte». Por primera vez, Lidia sintió que alguien no veía solo a la guerrera indestructible, sino a la mujer que estaba sufriendo. Su orgullo luchó contra el dolor, pero finalmente asintió con la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Damián se arrodilló a su lado, preparando una serie de instrumentos, pero antes de usarlos, posó sus manos en la zona afectada con una delicadeza que la sorprendió. No había brusquedad en su toque, solo una calidez profunda que parecía ir más allá de lo físico. Lidia sintió algo extraño, una corriente suave que recorría su cuerpo, como si el dolor se disolviera poco a poco. Su respiración se volvió menos agitada, y, por un instante, el peso de años de sufrimiento se levantó de sus hombros. Damián no dijo nada. Su concentración era absoluta, sus dedos moviéndose con precisión, aplicando una técnica que Lidia jamás había experimentado. Era una mezcla de presión controlada y algo más, una energía cálida que parecía nacer de su propia piel. Cuando terminó, Lidia lo miró con ojos brillantes, sin palabras. «No está curado por completo», dijo él con voz baja, «pero he detenido el daño. Mañana seguiré contigo, si me dejas». Por primera vez en años, ella no sintió miedo, ni vergüenza, solo un profundo alivio, y algo nuevo que se asomaba en su pecho, confianza.
Liria permanecía sentada en el borde de la camilla, aún con partes de su armadura inferior desmontadas, envuelta en un silencio tenso. Las luces tenues de la cámara médica iluminaban su piel pálida con un resplandor suave, resaltando cada contorno de su cuerpo endurecido por años de combate. Pero ahora estaba expuesta. No solo físicamente. Por primera vez en su vida, alguien había tocado su cuerpo en una zona que, para su cultura, debía mantenerse inaccesible a todo aquel que no fuera un compañero de alma. Ella había crecido entrenando para la guerra, para resistir. Su padre la había moldeado como un arma, no como una mujer. Jamás permitió emociones, mucho menos placer. Pero lo que había sentido cuando Damián la tocó, fue distinto. No fue simplemente alivio del dolor. Fue como si algo dormido dentro de ella hubiera despertado con el contacto de aquellas manos cálidas y ajenas. ¿Te sientes mejor?, preguntó él en voz baja, sin girarse, dándole espacio. No estoy segura, respondió ella, sin mirarlo. El dolor se ha calmado, pero hay algo más. Algo que no sé explicar. Damián se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Su rostro mostraba respeto, no curiosidad, y eso la sorprendió. No la miraba como una criatura exótica, ni como una paciente más. Había algo en su forma de observarla que la hacía sentirse viva. Importante. No es raro, dijo él con serenidad. El cuerpo graba el dolor de formas que incluso los médicos más avanzados no comprenden. Pero cuando alguien toca ese dolor, cuando lo alcanza, también puede liberar otras cosas. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosas? Recuerdos. Hambre. Necesidades reprimidas. O emociones que has negado durante tanto tiempo, que cuando salen, lo hacen como un torrente. Liria bajó la mirada. Su respiración se volvió pesada. Apretó las sábanas con una mano, como si tratara de aferrarse a algo real mientras una marea interna la envolvía. Cuando me tocaste, sentí que me derretía, confesó con un hilo de voz. Fue diferente a cualquier tratamiento. Era como si tu energía entrara en mí, como si me conectara a algo más allá de mi cuerpo. Damián dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino. Eso es lo que pasa cuando el toque no es solo técnico, cuando es humano, cuando alguien realmente quiere ayudarte, sin buscar nada a cambio. Ella levantó la mirada, clavando sus ojos brillantes en los suyos. ¿Y tú? ¿De verdad no quieres nada de mí? El silencio se volvió espeso, cargado de tensión. Damián la sostuvo con la mirada, pero no retrocedió. Lo que quiera, no importa ahora. Solo me importa que estés bien. Liria se puso de pie con lentitud, aún débil, pero con la postura de una reina. Caminó despacio hasta él, sus pasos descalzos sobre el suelo metálico sonaban suaves, casi hipnóticos. Lo miró de cerca, a apenas un suspiro de distancia. En mi cultura, lo que hiciste conmigo está prohibido. Y sin embargo, no quiero que nadie más me toque ahora. Solo tú. Sus palabras eran un susurro, pero tenían el peso de una declaración de guerra. Damián no respondió con palabras. Solo levantó la mano, muy despacio, como si pidiera permiso. Ella asintió levemente. Le rozó la mejilla. Un contacto simple, pero lleno de electricidad. Liria, tú no estás rota. Solo te han hecho creer que el dolor es parte de ti, pero no lo es. Tú mereces sanar, por dentro y por fuera. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. No sé cómo hacerlo, admitió. Yo sí, susurró él. Pero solo si tú me dejas entrar, cuando estés lista. En ese momento, una alerta de seguridad interrumpió el silencio. El sonido estridente rompió la burbuja que los envolvía. Liria se tensó, alzando la cabeza. El cónclave. Me buscan. No deben encontrarme aquí contigo, así. No aún. Damián asintió. Sin necesidad de hablar más, comenzó a reorganizar el espacio, limpiando todo rastro de lo que había pasado allí. Liria volvió a ajustarse la armadura, aunque su cuerpo aún temblaba por dentro. Antes de salir, lo miró por última vez. Esta noche, he roto una regla sagrada de mi especie. Pero no me arrepiento. Porque por primera vez en años, no siento miedo. Y se fue, sin mirar atrás. Damián se quedó solo en la cámara, mirando la puerta cerrarse tras ella. Respiró hondo, sabiendo que nada volvería a ser igual. Que había tocado algo mucho más profundo que un cuerpo herido. Había tocado un alma endurecida, y comenzado a romper el hielo.
La luz azulada del sistema Herón 7 penetraba apenas por las rendijas del domo blindado que cubría los aposentos de Liria. El crucero Caron flotaba inmóvil en órbita, ajeno al caos político que se avecinaba en la superficie del planeta. Pero dentro de aquella habitación silenciosa, la guerra que se libraba no tenía que ver con ejércitos ni con planetas. Era mucho más íntima. Liria no lograba dormir. El cuerpo, liberado del dolor insoportable que la había perseguido por años, ahora sentía una nueva clase de tensión. No era física. Era un fuego bajo la piel, una inquietud que nacía en lo profundo del vientre y ascendía como humo lento. Su respiración era tranquila, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba las manos de Damián, su voz pausada, el calor de su cercanía. Y con cada recuerdo, sentía ese calor extenderse aún más. Había dormido sola durante décadas, sin permitir a nadie traspasar sus barreras. El lecho era su fortaleza, su santuario. Pero ahora, en medio del silencio, deseaba no estar sola. La puerta emitió un leve zumbido. Un código autorizado. Ella no reaccionó de inmediato. Solo giró el rostro hacia el acceso sin decir palabra. «Soy yo», dijo una voz que ya se había infiltrado en su alma. Liria se sentó en la cama, cubriéndose con la tela suave de la manta ceremonial. No necesitaba más protección. Ya no. No ante él. «Entra». Damián lo hizo con cautela. Llevaba el uniforme médico aún arrugado, el cabello algo húmedo por la ducha y una mirada que no disimulaba el agotamiento. Pero había en su expresión una calidez peligrosa, algo más allá del deber profesional. «¿Te duele otra vez?», preguntó. Liria negó con la cabeza. No físicamente. Él se quedó de pie a 1 metro de la cama, como si esperara una señal. Ella lo estudió en silencio. Aún dentro de su uniforme, Damián tenía una energía distinta a cualquier draboniano. No era dominante ni frío. Era denso, sí, como si su sola presencia llenara el aire, pero sin avasallar. Él no se imponía. Él se ofrecía. «No puedo dormir», dijo ella, apartando la manta de un hombro. «Y mi mente no se calla». «A mí me pasa lo mismo», admitió él con una pequeña sonrisa. Ella hizo un gesto hacia el lecho. «Entonces, quédate». Fue una orden disfrazada de invitación. Damián no preguntó más. Se descalzó, se quitó el uniforme sin hacer ruido y se deslizó bajo la manta, a su lado, con movimientos lentos y respetuosos. No la tocó. No la invadió. Solo se tumbó con la espalda hacia ella, dejándole espacio. Liria se quedó observándolo durante largos segundos. Su espalda se movía al ritmo de una respiración tranquila. Él no esperaba nada. No exigía. Y, sin embargo, lo que ella sentía por dentro era demasiado intenso para ignorarlo. Se acercó. Despacio. Apoyó su frente contra su espalda. Luego sus labios. Un roce suave, como una confesión sin palabras. Damián se estremeció apenas, pero no se movió. Y eso la animó. «Gracias por quedarte», murmuró ella contra su piel. «No tienes que agradecerme por algo que deseo hacer», respondió con voz baja. «Estar contigo no es un deber. Es una elección. Los de mi especie no entendemos eso», dijo ella. «Nos enseñan a cumplir, a obedecer, a luchar. No a elegir lo que deseamos. Entonces deja que esta noche sea tu primera elección». Ella lo abrazó por la espalda, pegando su cuerpo al de él. Podía sentir su calor, la firmeza de sus músculos, el ritmo lento y constante de su corazón. Cerró los ojos, dejándose llevar por una sensación nueva. No era deseo crudo. Era algo más profundo. Más suave. Un tipo de cercanía que no dolía. El silencio se volvió envolvente. «¿Te vas a quedar hasta el amanecer?», susurró ella. «Si tú me dejas, me quedaré más allá del amanecer». Ella sonrió, por primera vez en años, sin sarcasmo ni amargura. Solo dulzura. Una dulzura que le asustaba. «Nunca he sentido esto antes». «Yo tampoco, Liria». Sus cuerpos quedaron entrelazados, sin urgencias, sin máscaras. Solo 2 seres diferentes que, por un instante robado al universo, encontraron paz. El pasado se quedó fuera de esas sábanas. La guerra también. Solo existía el presente, cálido y palpitante. Horas después, cuando ambos dormían, sus respiraciones sincronizadas en una melodía secreta, un mensaje sellado llegó a la consola personal de Liria. Provenía del alto cónclave. Y cuando la IA lo leyó en voz baja, ni uno ni otro escucharon las palabras que sellarían su destino.
El humano ha sido visto entrando en aposentos privados. Ella ha violado el protocolo. Autorizamos detención. Ejecutar al amanecer. El tiempo de la calma se desvanecía. Lo que habían construido en esa noche tendría que ser defendido con sangre. Cuando Liria despertó, los primeros rayos artificiales del ciclo de luz simulada ya comenzaban a llenar la habitación con su resplandor pálido. Por un momento, todo parecía calmo. Damián aún dormía a su lado, con una expresión tranquila que contrastaba con la tensión que lentamente volvía a instalarse en el pecho de ella. No quería moverse. Su cuerpo todavía recordaba el calor de la noche anterior, el primer descanso real que había tenido desde que podía recordar. Pero algo en el ambiente había cambiado. El aire estaba más denso, cargado de presagios invisibles. Se incorporó sin despertarlo y caminó hacia la consola de comunicaciones. No esperaba ningún mensaje, pero un símbolo rojo parpadeaba con urgencia. Lo abrió. El archivo era corto, directo, sin emoción. Informe de vigilancia aprobado por el Alto Cónclave. Comprobada violación del Código de Contacto Íntimo sección 9. Proceder a detención inmediata. Transferencia a prisión diplomática autorizada. Ejecución deliberativa prevista para el amanecer siguiente ciclo. Procedimiento irreversible. Liria sintió que algo se rompía en su interior, pero no fue miedo. Fue rabia. Rabia por un sistema que consideraba impuro el alivio, que castigaba el contacto humano como si fuera una enfermedad. Rabia por haber creído durante tanto tiempo que debía ocultar su dolor, que debía soportar sin ayuda. Rabia porque, por primera vez en su vida, alguien la había hecho sentir viva, y ahora iban a arrebatárselo. Volvió a la cama y observó a Damián unos segundos. Su respiración era serena. Su rostro, expuesto al mundo, mostraba todo lo que los drabonianos temían de los humanos: compasión, ternura, libertad. Liria se agachó a su lado, lo besó suavemente en la frente y susurró su nombre. «Despierta. Tenemos que movernos». Él tardó unos segundos en abrir los ojos. Cuando lo hizo, notó de inmediato que algo iba mal. ¿Qué pasó? El cónclave lo sabe. Me han condenado. Y por asociación, tú también estás marcado. Damián se sentó de golpe. Sus músculos se tensaron, sus ojos buscaron rápidamente su ropa. ¿Nos darán tiempo para huir? No, dijo ella. Han activado el protocolo diplomático de ejecución silenciosa. No harán ruido. Solo vendrán por nosotros. Y cuando lo hagan, será sin aviso. Damián tomó una respiración profunda. No parecía asustado. Solo pensativo. ¿Qué posibilidades tenemos si peleamos? Liria se giró hacia su armario de armamento personal. Una línea completa de espadas rituales, rifles de energía y dagas ceremoniales adornaban la pared. Abrió el compartimento inferior y sacó una caja negra sellada con un escudo imperial. Estas son armas prohibidas. Creaciones híbridas de ingeniería humana y draboniana. Fueron clasificadas después del incidente en Vireos. Yo ayudé a diseñarlas en secreto. Damián arqueó una ceja. ¿Siempre has tenido este instinto de rebelde? No era rebeldía. Era supervivencia. Abrió la caja. Dentro, una lanza corta vibraba suavemente, con energía pulsante en su núcleo. La entregó a Damián. Esto responde al calor corporal. No es para corte. Es para enviar una descarga que paraliza al sistema nervioso de cualquier especie en un radio de medio metro. Incluso los de tu tipo. Esperemos que no lo pruebes conmigo, respondió él, tomándola con respeto. Liria sacó una hoja curva, su favorita, forjada en aleaciones vivas. La sujetó con ambas manos, como si con solo tenerla en los dedos recuperara una parte de sí misma. Hay una forma de llegar al hangar principal sin que los sensores nos detecten. Un pasillo de evacuación que cruza por debajo de la sala de purificación. Pero si el cónclave ya activó a sus centinelas, estarán vigilando cada punto de acceso. Damián se acercó a ella, con la lanza en la mano y el miedo enterrado en el fondo de los ojos. No me importa pelear. Pero no voy a dejar que mueras. No después de todo lo que hiciste por mí. No lo hice por ti, humano, respondió ella, sin apartar la mirada. Lo hice por mí. Porque contigo, recordé lo que es respirar sin dolor. No estoy dispuesta a que eso se acabe hoy. Un sonido metálico los interrumpió. La puerta se desbloqueó desde fuera. Sin una palabra, Liria empujó a Damián hacia el compartimento de camuflaje al fondo de la habitación, le hizo una seña y se giró justo cuando la puerta se abría por completo.
Entraron 3 figuras cubiertas con armaduras ceremoniales negras, portando lanzas de ejecución energética. Eran altos custodios. No daban advertencias. No hacían preguntas. Pero Liria no era una civil. En un solo movimiento, giró su hoja curva y lanzó el primer ataque. Uno de los custodios cayó al suelo antes de entender que lo habían desarmado. El segundo activó su escudo, pero ella lo superó por el flanco, usándolo como apoyo para impulsarse hacia el tercero. Damián salió de su escondite al ver que uno de ellos alzaba su lanza hacia la espalda de Liria. La suya ya vibraba en su mano. Saltó hacia él, clavándola directamente entre las placas del cuello. El impacto generó una explosión de luz azul y el enemigo cayó como piedra. Los dos respiraban con fuerza. Sus rostros estaban manchados con sangre de distintas tonalidades. Esto fue solo el inicio, dijo ella, jadeando. Entonces vamos por el final, respondió él. Activaron el sistema manual del corredor oculto y descendieron por la plataforma de mantenimiento. Las alarmas internas ya comenzaban a sonar. Los escáneres identificaban su trayectoria, pero Liria los desvió manualmente a través de códigos antiguos que solo ella conocía. Mientras corrían por el pasadizo oscuro, él habló. Si salimos de esto, si sobrevivimos, quiero quedarme contigo. No solo por una noche. No por una emergencia. Ella no respondió de inmediato. Solo apretó su mano alrededor de la suya y lo arrastró por el último giro. Al fondo, las puertas del hangar ya se abrían. Detrás de ellos, las sombras del cónclave se deslizaban en silencio, preparándose para dar el golpe final. Liria, con su hoja viva palpitando en la mano, miró hacia adelante y luego hacia Damián. Nadie más va a decidir por nosotros. Esta vez, luchamos por lo que sentimos. El hangar del crucero Caron parecía un templo silencioso cuando Liria y Damián irrumpieron por la entrada inferior. El eco de sus pasos resonaba entre las paredes metálicas, cubiertas de runas antiguas y emblemas de gloria militar. El suelo, de mármol blanco traído de los glaciares de Telsur, brillaba como hielo recién formado. Era un lugar sagrado, reservado solo para las élites que partían hacia misiones con autorización del Alto Cónclave. Allí no se discutía. Allí se obedecía. Pero ahora el mármol sería mancillado. Una docena de centinelas de ejecución los esperaba al final del corredor, alineados como estatuas vivientes, portando lanzas de energía oscura y escudos angulares que pulsaban con una luz sanguínea. No hablaban. No se movían. Solo los observaban. Sabían que la pareja condenada intentaría huir por una de las naves pequeñas de escolta situadas en la plataforma sur. Y tenían órdenes de impedirlo a toda costa. Liria se detuvo unos pasos antes del enfrentamiento. Respiraba con fuerza, pero no por cansancio. Sentía una furia sorda recorrer su pecho como un tambor de guerra. Aquella noche lo había cambiado todo. El tacto de Damián, su presencia, su resistencia, habían desbloqueado algo que ya no podía ignorar. No era solo deseo. Era la necesidad de vivir como ella, no como lo que otros habían moldeado. Damián se puso a su lado. Su lanza vibraba con intensidad, como si respondiera a su pulso acelerado. No tenía experiencia en combate con guerreros de élite, pero sí con el dolor, la disciplina y la determinación. Había salvado cientos de vidas sin empuñar un arma, pero esa noche, estaba dispuesto a matar por la única vida que ya no podía perder. ¿Qué hacemos?, preguntó él en voz baja, sin apartar los ojos del enemigo. No vamos a esquivar esta pelea, respondió Liria. Vamos a tomar lo que nos han negado. Libertad. Dignidad. El derecho a elegir. Él asintió. Sus dedos buscaron los de ella. Se tomaron de la mano por un instante. Fue más que un gesto. Fue un pacto. Y entonces, se lanzaron al combate. Liria se movió con la velocidad de una pantera. Su hoja viva trazó un arco dorado en el aire, decapitando al primer centinela antes de que pudiera levantar su escudo. Los demás reaccionaron de inmediato, formando un muro de lanzas electrificadas. Pero ella giró, usó un impulso lateral, y desvió la energía hacia las paredes, provocando chispas que encendieron sensores de emergencia. Damián no tenía su agilidad, pero compensaba con precisión. Cada vez que uno de los enemigos se acercaba, colocaba su lanza en el punto exacto entre las uniones de la armadura, liberando una descarga que colapsaba al oponente en segundos. No era elegante. Era letal. La batalla se volvió una danza violenta. Gritos apagados, explosiones cortas, crujidos de metal contra hueso. El mármol se cubrió de sangre púrpura y azul.
Fragmentos de armadura saltaban como vidrio roto. Uno de los centinelas logró herir el costado de Liria. Otro cortó el muslo de Damián. Pero ni uno ni otro retrocedieron. En medio del caos, los ojos de ella buscaron a los suyos. Él sangraba. Ella también. Pero ninguno temía. Solo se aferraban a una verdad que ardía más que cualquier herida. Estaban vivos. Y esa vida ya no la entregarían. El último centinela cayó con un alarido metálico, su lanza atrapada entre las mandíbulas de un sistema de apertura que Liria había activado manualmente. El suelo tembló. Las compuertas del hangar comenzaron a abrirse. Pero aún no era el final. Desde la entrada principal, un murmullo de pasos marciales anunció una nueva presencia. El gran magistrado. Vestía una túnica ceremonial de hilo dorado y placas negras. Su rostro, cubierto por una máscara ritual, brillaba con rabia contenida. Iba acompañado por 2 sacerdotisas de ejecución. Ambas portaban báculos tallados con símbolos de castigo, capaces de detener incluso a un general del alto mando. «Has deshonrado todo lo que juraste proteger», tronó la voz del magistrado, grave como una tormenta. «Te acostaste con un humano. Has contaminado tu sangre. Has traicionado tu estirpe. He sanado mi cuerpo», replicó Liria. «He encontrado alivio donde ustedes solo ofrecen tortura. El dolor te hacía fuerte». «No. El dolor me encadenaba». El magistrado levantó el báculo. Una descarga de energía negra voló hacia ella, pero Damián se interpuso. El impacto lo lanzó contra la pared, su lanza cayendo con un chasquido sordo. Liria gritó, más por el miedo de perderlo que por el ataque. La furia la transformó. Corrió hacia el magistrado, esquivando un segundo rayo de energía que desgarró parte de su armadura. Se deslizó por el suelo, se impulsó con las piernas y giró sobre sí misma, su hoja viva encendida como una antorcha. El corte atravesó la túnica ceremonial, dejando una línea sangrienta en el torso del enemigo. Las sacerdotisas avanzaron, pero Damián, maltrecho, se levantó, recogió su lanza y disparó una ráfaga que derribó a una de ellas. El resto fue instinto. Liria embistió con toda su fuerza, olvidando las técnicas, los protocolos, los rituales. Solo era una mujer luchando por el único momento de verdad que había conocido. Cuando el silencio volvió al hangar, los 3 yacían en el suelo. El magistrado yacía sin vida. Las sacerdotisas, inconscientes. Damián jadeaba, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Liria se arrastró hasta él, lo tomó entre sus brazos. Su sangre manchaba su piel, pero su mirada aún brillaba. ¿Aún estás conmigo? Siempre, susurró él, sonriendo débilmente. Se quedaron así, en medio del mármol manchado, envueltos en una paz brutalmente ganada. No sabían qué vendría después. Pero sabían que si el precio por tenerse era la guerra, entonces lucharían hasta el final. Los sistemas automáticos habían sellado las compuertas tras la última descarga, y el crucero Caron flotaba ahora en modo de emergencia, aislado del resto del tráfico orbital por órdenes que ya no tenían autoridad. El gran magistrado estaba muerto. Las sacerdotisas inconscientes. Y el antiguo orden que dominaba la jerarquía draboniana comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de una verdad demasiado evidente. La tradición no podía resistir el poder de una conexión real. Liria sostenía a Damián entre sus brazos, su respiración agitada acariciando el cuello de él mientras ambos permanecían en el suelo manchado de sangre y fuego. Su cuerpo herido temblaba, pero su alma estaba en calma. Por primera vez desde su nacimiento, no sentía la necesidad de rendirse ante ningún código, ni de ocultar su dolor o su deseo. La batalla había terminado. Pero su vida, al fin, comenzaba. Damián entreabrió los ojos y sonrió al verla tan cerca. Sus labios estaban resecos, y una fina línea de sangre le recorría la sien. Pero estaba vivo. Ella colocó una mano sobre su pecho y sintió el ritmo de su corazón. Fuerte, constante. «Estás aquí», murmuró él. «Y no pienso irme», respondió ella sin apartar la mirada. Se quedaron así unos minutos más, en ese instante suspendido entre destrucción y renacimiento. Luego, con esfuerzo compartido, se pusieron de pie. Sus cuerpos estaban golpeados, sus armaduras rasgadas, pero no había rastro de miedo. Solo determinación. En la plataforma de evacuación, aún quedaba una nave pequeña con capacidad de salto hiperlumínico. Liria la activó con su código genético. Las luces de la cabina respondieron de inmediato. «¿A dónde vamos?», preguntó Damián mientras tomaba asiento, todavía tambaleante pero consciente. «A donde nadie pueda decirnos cómo debemos vivir»,
dijo ella, sentándose frente a los controles. Tengo un lugar. Antiguo. Abandonado. Mi madre me lo mostró antes de desaparecer. Es un planeta fuera de las rutas oficiales. Nadie nos buscará allí. ¿Un planeta desierto? No. Lleno de vida salvaje. Vegetación curativa. Aguas limpias. Silencio. Suena perfecto. La nave se elevó con un zumbido suave y salió del hangar antes de que el resto del Caron pudiera reactivarse. Desde el espacio, el crucero se veía imponente, pero también vacío. Como un gigante dormido que ya no tenía a quien servir. El viaje fue breve. El planeta no tenía nombre en los registros oficiales, pero Lyria lo conocía como Añera, que en su lengua significaba refugio sin cicatrices. Cuando aterrizaron, los sensores de la nave no detectaron amenazas. Solo oxígeno puro, temperaturas templadas y kilómetros de tierra fértil sin tocar. Descendieron en silencio. El aire fresco golpeó sus rostros como una bendición. Pasaron semanas construyendo. Con la ayuda de herramientas humanas y tecnología draboniana, alzaron una pequeña vivienda integrada al paisaje, paredes vivas que respiraban, techos que recogían la humedad del ambiente, un espacio lleno de luz natural y privacidad absoluta. Lyria, que antes dormía en frío metal, ahora descansaba en sábanas tejidas con fibras naturales. Su cuerpo, por fin libre del dolor, empezó a cambiar. Más fuerte, más sensible. Y con el cuerpo, cambió su alma. Cada noche, Damián la sostenía entre sus brazos y le recordaba, con palabras o con silencios, que no necesitaba volver a esconderse. Que su deseo, su ternura y su rabia eran bienvenidas. Que era hermosa incluso cuando se quebraba, incluso cuando dudaba. Y cada mañana, ella le devolvía la vida con caricias y besos, con miradas que hablaban sin decir nada. El sanador y la guerrera se transformaron uno en el otro. Sin títulos. Sin reglas. El pasado no desapareció. Lyria tenía pesadillas algunas noches. Recordaba las miradas frías del cónclave, las cadenas invisibles que la habían retenido tanto tiempo. Pero en esos momentos, Damián simplemente la abrazaba más fuerte y le susurraba con voz firme. Ya no estás allí. Estás conmigo. Aquí. Ahora. Ella lo creía. El cuerpo de Damián también sanó. Las cicatrices de la batalla quedaron, sí, pero como marcas de algo ganado, no perdido. A veces, mientras trabajaban en los cultivos o exploraban las cuevas cercanas, él la sorprendía con canciones humanas, inventadas en el momento, que Lyria no entendía del todo, pero que la hacían reír hasta llorar. Era música sin vergüenza. Y ella lo amaba más por eso. Un día, mientras el sol doble se ocultaba en el horizonte y las aguas del río cercano reflejaban tonos dorados, Damián se arrodilló frente a ella, no como súplica, sino como símbolo. En sus manos tenía una pequeña pulsera de metal forjada con fragmentos de la lanza que había usado en la batalla del hangar. No tengo coronas. Ni rituales. Pero tengo esto. Y tengo mi palabra. Si tú quieres, podemos fundar algo nuevo. Solo tú y yo. Algo sagrado, solo porque lo sentimos así. Lyria tomó la pulsera. Su expresión era de asombro sereno. La sujetó con ambas manos, la examinó, la llevó a su pecho y luego la colocó en su muñeca. Esto, dijo ella. Esto es mi nuevo vínculo. No necesito más. Acepto. Te acepto. Para vivir. Para luchar. Para sanar. Para ser libre, contigo. Damián se puso de pie. Sus labios se encontraron. Lentos. Firmes. Tiernos. No por urgencia, sino por certeza. La unión fue sellada no con fuego ni sangre, sino con amor. Años después, cuando otros buscaron refugio en Añera, siguiendo leyendas sobre una guerrera sagrada y un humano sanador que escaparon del poder corrupto del cónclave, encontraron una aldea silenciosa, rodeada de naturaleza viva, protegida por estatuas talladas con rostros serenos. Y en el centro, una inscripción en 2 lenguas. Ella sufrió en silencio. Él tocó su dolor. Y juntos, fundaron un nuevo comienzo. Fin.